Hola, mi nombre es Manuel Cosano y en esta ocasión vamos a explicar cómo se transforman las interrelaciones reflexivas del modelo entidad-relación al relacional. Es un caso especial en el que una entidad se relaciona consigo misma y tenemos varias posibilidades. En las interrelaciones reflexivas se aplicarán las reglas especificadas en los 4 primeros principios, considerando la entidad como si fueran dos copias distintas de la misma realidad. Bien, a la hora de transformar una interrelación reflexiva al relacional, lo haremos exactamente igual que como lo hemos hecho en la regla 1, 2, 3 y 4. Lo único que consideraremos que la entidad que tiene la interrelación reflexiva la consideraremos como si fueran dos copias diferentes de lo mismo, pero en realidad estaremos hablando de una sola. Al tener esto, por tanto, serán como relaciones binarias las que participa un solo tipo de entidad. Se pueden dar los siguientes casos. Bueno, pues el caso 1 es el que estemos hablando de interrelaciones de tipo 1-1. ¿Qué habíamos dicho de las interrelaciones de tipo 1-1? O que se propagaba la clave de un sitio a otro, de una a otra, según nos pudiera interesar, o se unían las entidades. Si el tipo de correspondencia en la relación es 1-1, el atributo que hace de clave de la entidad se duplica, que es lo normal, es lo habitual, haciendo funciones en la primera copia de clave y en la otra de clave ajena. También cabe la posibilidad de unir las entidades, pero esto cambiaría conceptualmente el problema dándole otro punto de vista. Por ejemplo, si tenemos esta interrelación reflexiva en que una persona queremos reflejar que es pareja de otra, podría no tener pareja o tener una sola pareja y viceversa. La segunda, tener una sola pareja o no tener pareja, es una interrelación reflexiva, pues lo consideraremos sencillamente propagar la clave de persona a persona. Entonces tendríamos persona con su NIF, nombre, dirección, el resto de los atributos, etc. Y el NIF se propaga a sí mismo y aparece una segunda vez. Pero en este caso no indica el NIF de la persona, indica el NIF de la pareja. Si yo este dato lo tengo vacío, quiere decir que no tengo pareja. Esa sería la regla, el primer caso. En caso de que decidamos unirlo, conceptualmente ya no tendríamos la entidad persona, tendríamos la tabla o la entidad, tendríamos algo que representa el matrimonio, el emparejamiento o como queramos llamarlo. Entonces en ese caso tendríamos NIF 1, NIF 2, nombre del primero, nombre del segundo, dirección del primero, dirección del segundo, y la cosa cambia bastante. Estamos cambiando conceptualmente el problema, por lo que esta opción de unir las entidades no lo vería. Veríamos la opción de propagar la clave de persona a persona, y esta segunda copia lo que haría es del NIF de nuestra pareja. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la persona Juan con NIF 27, podríamos tener otro atributo, dirección, teléfono, etc. El NIF de su pareja sería el 78, que es María, y María análogamente tendría el 27. También podríamos tener a Marta, que no tiene NIF de pareja, lo cual quiere decir que no estarían parejadas. Bueno, pues esta sería la transformación de las interrelaciones reflexivas al modelo relacional. En el caso 2, si el tipo de correspondencia de la relación es 1n, podremos encontrar que se propaga la clave. ¿Cómo se transformaban las interrelaciones de tipo 1n? Lo habitual, lo normal, era propagar la clave del lado del 1 al de la n. Pues en este caso va a ser igual. Es muy raro que aparezca tabla en medio, pero podría ocurrir. Y en este caso se procedería como en las interrelaciones de tipo 1n, o sea que la clave del 1 se propaga al de la n. Pero como es la misma entidad, tenemos que ocurre lo mismo que en el caso anterior. Tenemos el NIF, nombre de dirección, y el NIF del padrino. En este caso estaríamos hablando de una interrelación reflexiva en que una persona responde de otra cuando llega a un club. Yo soy socio de un club y para entrar me tiene que apadrinar alguien. Pues a mí me apadrina alguien y cuando yo ya estoy dentro puedo apadrinar a ninguno o a varias personas. Y puedo hacerlo en una fecha concreta. Entonces en este caso tenemos el mismo que el anterior. NIF de la persona se propaga hasta la persona y yo lo que tengo aquí es mi NIF, mi nombre, mi dirección y el NIF del que me apadrinó a mí. Yo tendré el NIF de mi padrino y a mí me podrán tener todas las personas a las que yo la apadrine.
Este campo fecha que hemos puesto aquí, en este caso, se arrastra al propagar del 1 a la n, se arrastra y va hasta la persona. ¿Y qué lo tendríamos? Tendríamos aquí en persona, tendríamos una fecha en la que yo entré en el club, porque a mí me apadrinaron en esa fecha, pero esa fecha realmente es la fecha de ingreso de esa persona a la que yo apadrino. Yo puedo apadrinar a 20 personas y cada una con una fecha diferente. Aquí tenemos los ejemplos. 27. Juan apadrina al 78, que es Luisa. Bueno, pues Luisa apadrina luego al 15 en otro momento. Y el 56... En este caso nos encontramos que Luisa ha sido, en este caso, vamos a ver, me he confundido, perdón. Juan, que es el 27, ha sido apadrinado por el 78, que es Luisa. Luisa fue apadrinado por el 15, que no está en este caso. Pero también tenemos a Alfonso, que fue apadrinado por Luisa. En este caso no aparece tabla en medio y se propaga la clave, ya que una persona ha respondido de otra y la ha apadrinado cuando ya ha entrado en un club y no ha necesitado que vuelva a serlo. La fecha que aparece en la relación se arrastra y se guarda también en la persona, quedando esa tabla como esta tabla con su propia clave y la clave de la persona que respondió y la fecha en que lo hizo, la fecha en el que entró en este club en este caso. Otro ejemplo, una persona es padre de nadie o de varias personas y lo es en una fecha, es el mismo concepto que el anterior. Es prácticamente el mismo concepto del anterior. Bueno, pues propagamos el NIF hasta personas, pero en este caso tenemos que yo tengo mi propio NIF y tendré aquí el NIF de mi padre y mi hijo tendrá mi NIF. Entonces, Juan, cuyo NIF es 27, su padre fue el 13. Luisa, cuyo NIF es 78, su padre fue el 27. Y Alfonso, cuyo NIF es 53, su padre fue el 27. Total, que Juan fue padre de Luisa y de Alfonso. En este caso tampoco aparece tabla en medio y es lo mismo. Tenemos el mismo caso que el anterior. La fecha se arrastra y se guarda aquí. Y realmente, ¿qué es la fecha de nacimiento? Aquí tenemos un caso un poco más complicado. Seguimos hablando de las 1n, pero en este caso va a aparecer tabla en medio. El concepto es el siguiente. Tenemos persona que justifica a otra persona. Bien, es como los justificantes de un centro de enseñanza. El padre justifica al hijo. Puede justificarlo ninguna vez porque no es necesario o varias veces. Pero siempre a una persona siempre le justifica la misma persona. Por eso tenemos aquí un máximo de 1. Lo hace también en una fecha. Bueno, en este caso aparece tabla en medio. Aquí hay un pequeño error. Esto no tenía que estar subrayado. Y tenemos que en la tabla que aparece en medio pues tiene las claves de los dos que relaciona, el NIF y el NIF, las dos veces, pero claro, la primera vez hace el papel del NIF de la persona que justifica y la segunda hace el papel del NIF de la persona que es justificada. Y también tenemos sus propios atributos. Fecha. Perdón. Y también tenemos el NIF de sus propios atributos, fecha. Tenemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí Juan, Luisa y Alfonso con su NIF y tenemos la tabla justifica en la que tenemos por un lado 27, es la persona que justifica. Juan justifica al 78, Luisa en esta fecha, 13 del 10 del 2020. Volvemos a tener a Juan que justifica a Luisa en otra fecha diferente. Y volvemos a tener a Juan que justifica a Alfonso, que es el otro hijo, en otra fecha diferente o en la misma fecha que justificó a su hermana porque estuvieron de viaje o por cualquier motivo. En este caso aparece tabla en medio y contendrá dos veces la clave. En una hace el papel del que justifica y en otra del justificado. Normalmente habíamos dicho que cuando aparece tabla en medio la clave son la combinación de las dos claves ajenas. En este caso no, porque aquí el mismo padre puede justificar al mismo hijo varias veces. Entonces, ¿qué tendríamos? Si consideramos que solamente se puede hacer una justificación al día, la clave sería el NIF del justificado junto con la fecha de la justificación. Aquí lo decimos. La segunda clave ajena junto a la fecha si se considera que no habrá dos justificantes en el mismo día. Este ejemplo anterior, el de una persona, un padre que justifica a su hijo, se podría plantear de una manera diferente, que es de la siguiente forma.
una persona es padre de otra persona y en este caso, por este lado, tendríamos reflejado qué persona es padre de quién. Y si consideramos que siempre a una persona la justifica la misma persona, el padre, pues podríamos establecer por otro lado el justificante. El justificante será siempre de una única persona y una persona tendrá o ninguno o varios justificantes. En esta aparecerá el NIF del justificado, la fecha y los motivos de la justificación. Entonces podríamos tenerlo representado de esta manera, queda un poquito más elegante, es menos lioso que el caso anterior y reflejamos cosas diferentes por diferentes sitios. Considerando siempre que a una persona siempre la justifica la misma persona, no que la pueden justificar diferentes personas. Aquí tendríamos cómo queda, por ejemplo, Juan, su padre es el 16, que no está aquí. Luisa, aquí tenemos un pequeño error. Esto es un pequeño error. Y Alfonso, que su padre es Luisa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el 78. A Luisa tenemos esta fecha de justificación, a Luisa tenemos esta otra fecha de justificación y a Alfonso tenemos esta otra fecha de justificación. Esto está equivocado, tiene un pequeño error, pero bueno, creo que se entiende. Como otro caso, pues podríamos encontrarnos que las reflexivas tengan una tipo de correspondencia de tipo NM. En el caso de los tipos NM, ¿qué reglas se aplicaba? Que aparecía una tabla en medio en la que aparecían las claves ajenas de los dos que relacionaba y tenía sus propios atributos si lo obtenía. Pues aquí hacemos lo mismo, solo que la entidad empleado, bueno, pues es las dos tablas que se relacionan y por tanto el código de empleado va a aparecer dos veces. También aparece tabla en medio, reflejará los turnos de trabajo que puede haber realizado un empleado. En este caso, un empleado hace turno con uno o varios empleados, un empleado a su vez ha hecho turnos con uno o varios empleados en la fecha tal, haciendo tales trabajos. Pero este ejemplo es bastante complejo, sobre todo si los turnos son de más de 2 empleados. El ejemplo anterior no es bueno, ya que no podría reflejarse con el esquema de turnos los que hayan participado muchos empleados, más de 2, creándose un caos en la tabla central, sobre todo a nivel de claves. La verdad es que en vez de hacer esto de esta forma, lo haría de esta otra forma. Tengo un empleado y aquí reflejo un turno que tiene una fecha con los trabajos realizados y tengo una relación de tipo NM en medio. Si lo hago de esta manera, tengo por un lado la tabla empleado, por otro lado la tabla de turnos en la que se reflejan todos los trabajos que se realizan en cada turno y aquí en la tabla de en medio sí que reflejo que un empleado puede participar en N turnos y un turno puede participar en empleado. Aquí sí que tendría el registro de completo de qué empleados participan en cada turno, aunque sean más de 2. Y no lo haría de esta manera, ya que en caso de que los turnos fueran de más de 2 empleados sería un caos total. Bueno, pues con esto queda explicado las reglas que se aplicarían en las interrelaciones reflexivas.